Señor Sauerbaum, con la diputada señora Sofía, sí. Esto es más especial. Muy bien, podemos tener sorpresas. Muy bien, muy bien. Me parece bien. Su secretaria, bienvenida a la comisión. Director de Impuestos Internos, bienvenido, con la subdirectora normativa, Diego, bienvenido. Pues bien, ahora corresponde ingresar al artículo 5º, Ley Única de Fondo. Antes de aquello, diputadas, diputados, quiero plantearles lo siguiente. Como tenemos el proyecto con discusión inmediata, el día jueves tenemos la acusación constitucional. Entonces la idea sería no sesionar en la tarde, porque hay algunos diputados que viajan a sus regiones, pero les pondría la siguiente propuesta. Vamos a sesionar hoy día, mañana y tarde, mañana y tarde, y el día lunes, desde las 3 de la tarde hasta 4:45, iríamos a la sala A y volvemos hasta total despacho. El lunes, hasta total despacho. Porque estamos con discusión inmediata. ¿Ah? Sí es. O el miércoles, a más tardar. El día jueves, que hay la constitucional, vamos a sesionar esta mañana. No, está la acusación constitucional, no sesionaríamos porque está la acusación. Sí. ¿Les parece? ¿Ya? Muy bien, acordado. Bien, entonces, Diego, subsecretaria, sería bueno que, como en todos los capítulos que partimos, nos pudieran ilustrar y después entramos artículo por artículo. Gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Bueno, lo que vamos a ver hoy día son modificaciones. Son modificaciones a la Ley Única de Fondos que tienen como dos fuentes de modificaciones. Una que tiene que ver con ajustes a la Ley Única de Fondos respecto al nuevo régimen dual, ¿cierto? Al sistema dual. Y ahí van a haber cambios básicamente de más bien adecuación de los sustantivos, básicamente, de los nombres. Y por otra parte, temas de contenido, ¿ya? Que tienen que ver con modificaciones efectivas a lo que hoy día hay. Y estas propuestas fueron tomadas de una discusión previa que hubo en la Comisión de Exenciones, formada por el exministro Ignacio Briones, en la cual participaron varios expertos y entre ellos yo también, de hecho. Lo que actualmente pasa es que los distintos fondos de inversión privados, fondos de inversión públicos y fondos mutuos, no están sujetos al pago de impuestos de primera categoría, ¿ya? Lo que la comisión en su mayoría recomienda es que los fondos de inversión públicos y los fondos mutuos mantengan este no pago de impuesto de primera categoría. Y la principal razón para eso tiene que ver con que estos fondos de inversión públicos tienen alguna rol, ¿cierto?, en temas de inversión y real de la economía. En cambio, los fondos de inversión privados, que básicamente no tienen ese rol, y es más, son tan privados que no están ni siquiera sujetos a la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero hoy día.
Entonces, se recomienda que esos fondos, los fondos de inversión privados, sí estén sujetos a pago de impuestos de primera categoría. La mayoría de las personas que estuvieron en esa comisión piensan eso, con la excepción, decía, de recomendaciones básicamente de que hay algunas de estos fondos de inversión privados que invierten, por ejemplo, en venture capital u otros, que sí tienen un impacto real en la economía. Estos pudieran, ese tipo de inversiones, fondos de inversión privados, en ese tipo de inversión sí pudieran todavía mantener esa exención. Y los fondos de inversión privados en general, eliminar esa modificación, excepto esto. Había un grupo menor de personas que votaron más bien mantener la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados. Sin embargo, también tenían modificaciones importantes en este sentido, y por lo tanto nadie votó por mantener tal cual la exención que existe hoy en los fondos de inversión privada. Así que tomando esa reflexión experta, ¿sí?, de esta comisión, nosotros hicimos estas propuestas que se van a resumir en modificaciones al artículo 81 de la Ley Única de Fondos y el artículo 82 y el artículo 86. Y ahora voy a dejar al coordinador tributario del Ministerio de Hacienda para que vaya explicando el detalle de estas modificaciones. Solo dos observaciones antes. Solo están las indicaciones del Ejecutivo, no hay ninguna indicación parlamentaria en todo este texto. No es que esté proponiendo que hagamos una sola votación. Vamos a usar la misma mecánica, Diego, vamos viendo uno por uno y vamos votando al tiro. ¿Ya? Entonces partimos con el numeral 1, en su letra A y B. Sí. Bueno. Sí. Gracias, presidente. La letra A es solo una precisión de texto. En definitiva, los fondos de inversión pueden invertir en sociedades en régimen general y sociedades en pymes. La norma actual vigente solo parecería obligar a los fondos de inversión que lleven registros empresariales cuando invierten en sociedades de régimen general, cuando lo propio es que no haya esa distinción. Por lo tanto, es un mero ajuste para precisar y aclarar que los registros empresariales que vienen a continuación en las siguientes votaciones, los fondos de inversión los tienen que controlar, sea que inviertan en sociedades en régimen general y en sociedades pymes. Esa es toda la explicación. ¿Algún comentario, estimadas diputadas, diputados? Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Estamos solo en la letra A. El Ejecutivo presentó una indicación a esa letra A. No, presidente, lo que pasa es lo siguiente. Perdón, ¿les puedo pedir un poco? Presidente, lo que pasa es que yo quería recordar un poco qué es lo que estamos tratando hoy día y en qué contexto se dio. Cuando vino la Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión, yo quiero recordar que prácticamente usted, presidente, diputado Cifuentes, si no me equivoco, el diputado Brito, diputado Bianchi y los de acá, estábamos presentes para escuchar la exposición del presidente de esta asociación. Acá realmente estamos viendo cómo le pega el gobierno un golpe, pero directo, de la línea de flotación a la inversión en Chile. Definitivamente, esto, cuando hablan de que esta reforma es pro inversión, la verdad las cosas es que ojalá que vayan explicando todas estas cuestiones, porque realmente no sé en qué país vamos a tener que vivir o quién va a querer invertir en Chile. Yo voy a hacer preguntas de ese tipo, porque el comparado es inentendible. De hecho, creo que hasta tiene un nombre raro, así como un laberinto tributario, una pesadilla tributaria, de entender esta historia. Pero realmente acá, cuando se habla de los fondos de inversión privada, presidente, hay también fondos de inversión que dicen relación con construcción de jardines infantiles, por ejemplo, desarrollo de negocios, todas cosas que aparentemente son malas para el gobierno. Ideológicamente es malo que existan empresas que den trabajo. Yo estoy realmente aquí, cuando empecé a estudiar esto, es impresionante lo que están haciendo en esto, porque la plata se podría conseguir de otras maneras. Ojalá que la torta de estos fondos de inversión creciera,
porque los fondos mutuos también son fondos de inversión privada, presidente. Si no solamente el señor Burns es el que tiene fondos de inversión privada, están también los pequeños capitalistas, gente de clase media que tiene, de repente logra tener algún ahorrito, ¿dónde lo mete ahora? Se lo tiene que gastar. Esta es una invitación abierta, presidente, a que los empresarios ojalá saquen toda su plata y se la lleven de Chile. Es esta invitación abierta para eso. Yo estoy realmente preocupado y quería ser presente esto en la comisión, presidente. Muchas gracias. Permítame, diputado Romero, hacer una opinión absolutamente contraria. Yo creo que los más alarmistas y los que ahuyentamos los capitales extranjeros para que inviertan en el país son estos discursos explosivos, dañinos, porque efectivamente a veces exageramos tanto las cosas que en vez de querer ayudar, estamos generando un tremendo daño. Y yo no veo nada tan catastrófico en estas modificaciones, ni aquello que pueda ahuyentar a los capitales y a las inversiones. Aquí majaderamente se ha dicho que las inversiones han disminuido y todas las cifras que uno recoge del Banco Central y otras dicen que han aumentado las inversiones durante el año 2022. Y aquí se ha planteado que hay un arranque masivo de inversionistas. Uno lee la prensa y las diversas empresas están haciendo programaciones de alta inversión en el país para este año. Entonces, yo de verdad trataría de ser más moderado en las expresiones, porque sin querer nos hacemos nosotros mismos un daño cuando planteamos que todo esto va a generar un arranque masivo y nadie va a querer invertir en Chile. Probablemente algunos querrán irse con justa razón, pero seamos cuidadosos. Muy bien, si no hubieran otros comentarios, ponemos en votación la letra A. Presidente, entonces el numeral 1, está en el numeral 1 del artículo 5. Estamos en la De página la 2. página, sí, pero ¿qué numeral es? Sí. Diputado señor Barrera, A favor. el señor Hernández y el señor Mellado están variados hasta las 12. me dijeron. Señor Cifuentes, A favor. señor Sí. Ramírez, El diputado Soto. Quizá. ok. Diputado señor Ramírez, ¿cómo vota? No, después vamos a profundizar, presidente, pero nuestro mercado de capitales aquí va a perder competitividad. Y me parece que mucho más grave que una supuesta exageración que usted le atribuye al diputado Romero es pensar que las cosas no tienen efecto. Yo simplemente le quiero recordar que los 30 años de progreso económico en Chile se acabaron con la reforma del ministro Arena, que él decía que era una reforma pro inversión y tuvimos 4 años de inversión negativa. El récord hasta ese minuto lo tenía la Unidad Popular, con 3 años de inversión negativa. Y finalmente lo que ocurre cuando eso pasa es que las familias que no progresan son las más pobres y las de clase media. Y como esta reforma pretende recaudar más y con peores instrumentos, mi pronóstico es que el desastre económico va a ser peor que el de la reforma del ministro Arena. Así que creo que es más grave no ver los peligros, porque las embarradas quedan, los ministros pasan. Y el ministro Arenas pasó y nos dejó una embarrada gigantesca detrás que nadie ha sido capaz de arreglar, presidente. Yo voy a votar en contra. Señor Romero, Por las razones que señalé, de todas maneras voy a votar en contra de todo este capítulo. señor Sáez, A favor. señora Cid, señor Sepúlveda, señor Soto dejó su voto, señor Famielenbrock, Dejó el voto. tuvo que salir, votó recién. Sí. Sí. Votó, dijo, ¿puedo dejar mi voto? Y salió. Sí. Nadie se opuso. Señorita Yomas, presidente, A favor. 7 a favor y 4 en contra. Aprobado. Entonces, Diego, ya que otra materia distinta a la letra B, agradecería que nos pudiera explicar. Sí, presidente, la letra B es un ajuste con ocasión de lo ya aprobado en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, que cambió el nombre de los registros del RUA, del Registro de Diferencias Temporales y del REX. Por lo tanto, es una adecuación con ocasión de lo ya aprobado por el artículo 14. Solo
me gustaría hacer una precisión de si se pudiese hacer una corrección por secretaría. En la página 2, en la columna derecha, al final hay una referencia al numeral 3 de la letra B del artículo 82. En verdad hay un error de la referencia porque el correcto es el numeral 6, para que la norma se entienda. 6 romano. Es solo para... De hecho, hay una indicación que después lo corrige en otro espacio, pero es un ajuste de texto que en definitiva hay un error de referencia. Lo demás, como ya mencionamos, es solo coherencia con lo aprobado por el artículo 14. Entonces, en caso contrario, los fondos de inversión quedarían con registros que no existen en la ley de impuesto a la renta, complejizando la operación. Esta es la indicación, está presentada. Pero esa indicación es para otro punto, diputado, que lo voy a explicar a continuación. No, también bien incluido. Está relacionado con eso, sí, pero no es lo mismo. Sí. ¿Es el mismo ajuste, secretaria? Sí. Es el mismo ajuste, Sí. pero en 2 lugares distintos. Perfecto. Ok. Este ajuste, ¿por qué formal? Se puede hacer por secretaría, Y por eso, porque la gracias. indicación, si bien está firmada por el ministro, no está firmado por el presidente de la República. ¿Ok? Muy bien. Si no habrían palabras solicitadas en votación. La letra B. Que como lo ha señalado Diego, es meramente un ajuste de texto. Diputado, Una consulta no tiene que ver con esto, pero le preguntaba a los colegas y no había, por lo menos ellos no lo sabían, los artículos que están pendientes, los que hemos dejado pendientes para mejor resolver, para, no sé, presentación de una indicación del Ejecutivo, para mayor claridad, etcétera. Todo eso que hemos ido dejando pendiente y que en algunos casos, no en todo, tiene relación con algunas de las decisiones que uno toma a futuro. ¿Cuándo se resuelve? Porque en teoría la semana pasada, cuando conversamos esto, se dijo como el martes. En realidad se dijo el miércoles en la tarde resolvemos esto, ¿cuándo lo vemos? Habíamos dado la fecha el martes, pero yo creo que es súper relevante poder establecer día en el cual vamos a resolver todo lo, para bien o para mal, todo lo que quedó pendiente. Si hay alguna presentación del Ejecutivo, bienvenido, y si no, avanzar. Pero no podemos ir dejando estas miguitas de pan que en definitiva también tienen algún impacto eventualmente en lo que estamos viendo hacia el futuro. Gracias, presidente. como aún no termina el martes, diputado, yo tengo confianza que ingresen el martes. Tienen plazo hasta la tarde. Sí. Sí. Sí, pero teníamos un compromiso para hoy día, si no me equivoco, de que íbamos a ver el tema de las indicaciones de las cooperativas y Sí, esas cosas. sí, lo vamos a ver en el Lo que transcurso pasa del es que, día. sí, pues hay varios puntos que están pendientes, presidente, Ya. entonces sería bueno que una vez los votemos. Sí, sí. ¿Ah? Muy bien, en votación entonces la letra B. La letra B que se va a votar, que está en la página 2, termina en la página 5. Muy bien. Señor Barrera, Lo voy a señalar. señor Cifuentes, señor Ramírez, En contra. señor Romero, señor Sáez, señor Sáez, Sáez. señor Sáez, por favor, puede Diputado Sáez, conéctese. activar su audio. Señor Sáez, Ahí. A favor. A favor. señora Cid, señor Sepúlveda, A favor. señor Soto, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, presidente, A favor. no varió presidente, 7-4. Muy bien. Aprobado. Vamos a la letra C, estimado Diego. Página 6. Gracias, presidente. La letra C también son ajustes. El numeral 1 romano es un ajuste por el nuevo sistema dual, donde hay una referencia al impuesto a las rentas de capital. Y el numeral 2 también, en definitiva, es simplemente una corrección respecto de cuáles son los órdenes de imputación correctos. Hay una referencia ahí al artículo 2 de la ley de la renta. El numeral 3 es fundamentalmente que las utilidades se deben reconocer o se imputan al término del ejercicio, que no es otra cosa que la regla general
que también se aplica para la ley de impuesto a la renta, y el numeral 4 establece cuál es el orden de imputación respecto de las utilidades que se reparten desde los fondos de inversión, que tienen en algunos casos diferencias con la regla que está vigente en la ley de impuesto a la renta, y esas reglas especiales, fundamentalmente de cierta inversión en el exterior, no están siendo alteradas por esta reforma. Por lo tanto, son solo ajustes para aplicar, digamos, compatibilizar lo ya aprobado con ocasión de la ley de impuesto a la renta. Muy bien, en votación entonces la letra C con todos sus numerales romanos. Señor Barrera. ¿La misma ¿Podría ser por la votación? misma votación anterior, diputado? Ah, vamos a tener diputados que votaron en contra. Sí, la misma votación anterior para hacer la económica. Ya. Ya. A ver, diputado, el micrófono. Estaría con el diputado Bernales. Sí. Hasta mediodía. Hasta mediodía. Sí, sí. Sí, no. No, sí, lo dije al principio que estaban callados. Sí, se dijo. No le- Diputado Ramírez tiene la palabra. Sí, presidente, hemos conversado los 5 parlamentarios de oposición. Nosotros creemos que este artículo o este comparado, a diferencia de otros, nosotros lo vamos a votar entero en contra, porque nos parece que todas las reformas que aquí se proponen son muy malas. Entonces, quizás, presidente, podemos agrupar votaciones para tener menos votaciones y poder avanzar hacia otros temas en donde sí vamos a tener distinciones en votar a favor o en contra de otros comparados. Pero aquí, como la verdad, esto nos parece tan malo, no tiene ningún sentido votar 17 veces en contra. Quizás podríamos agrupar votaciones y así avanzar hacia otros temas que merecen más debate. Gracias, presidente. Una propuesta de la oposición. Ya, entonces, antes de eso, solo por la cuestión de orden de votación, vamos a repetir en la letra C la misma votación anterior. Ya. Diego, usted que es el que ve la parte más técnica de la explicación. Solo como propuesta, pero en definitiva aquí son 3 grandes grupos, o sea, son 3 grandes numerales, digamos. Ya. El numeral 1 son ajustes fundamentalmente de texto relativo al artículo 81. El artículo 82 es el que fija la tributación, que es otro numeral, de los aportantes, distinguiendo entre residentes y no residentes de los fondos públicos. Y el numeral 3 modifica el artículo 86, que es el de los fondos de inversión privados. Entonces, si les parece, desde el Ejecutivo podemos hacer una explicación general, o sea, detallando cuáles son los efectos de los cambios de cada uno de sus artículos, y se vota todo el artículo de una sola vez. Si es que esa es la propuesta que hacemos nosotros. Muy bien. Por economía, si le parece. Yo esperaría que se votara, no venía votando normalmente. Pero por eso. ¿Por qué siempre? Porque no, mira, vamos a hacer lo siguiente. Termine de explicar todo lo que corresponde al numeral 1, que está pendiente, y hacemos una sola votación de la votación del bueno, el numeral, las letras C se aprobó por la misma votación. La D en votación, pero el diputado. Entonces vamos a votar la letra D. En votación la letra D. La D no la he explicado otro día, que modificó el tratamiento en caso de fusión. Y la letra E, que es solamente un cambio. Diego, la letra D. ¿La letra D la va a explicar o sigo? No, votación. Votación. Pero Sí, votación la letra D entonces. La letra D es una mera, la E es una mera eliminación de un texto del. ¿Ah? ya, bueno. Entonces voy a tomar la letra D. Ya. Señor Barrera. Y yo Fuente. La D. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señora Cid. Señor Sepúlveda. Señor Soto.
Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 7-4 igual al anterior, presidente. Aprobado. La letra D la podemos aprobar por la misma votación, ya que es un... ¿Ah? La D. La E. Página 8. Repetimos la misma votación para la E. La letra F. Diego, si quiere hacer algún comentario breve. Sí, la letra F es un ajuste respecto de la redacción, porque la actual redacción de la ley es un poco confusa y parecería dar a entender que en los casos de división y fusión no habría posibilidad de que el servicio tase, independientemente si se respetan o no, el mantener el registro y el costo tributario de los activos que se mueven con ocasión de una reorganización empresarial. Entonces, es una precisión de texto para ajustarlo más a la norma, digamos, y que no haya lugar a interpretaciones que podrían ir en contra y distorsionar el objetivo de la norma. Y la letra G es un ajuste también de texto, ¿no? La letra G corresponde a un ajuste con ocasión de la introducción del sistema dual, presidente, Sí. efectivamente. Entonces, con el podemos artículo votar la 14 de ley del letra impuesto a la renta. F y G al mismo tiempo, repitiendo la misma votación. ¿Habría acuerdo? Acordado. Con la misma votación anterior. La letra J. No hay letra No más, J. terminamos, perdón. Vamos al numeral 2. Sí. Explíquenle el numeral 2 completo, Diego, Perfecto, para presidente. ver acaso Sí, conseguimos. ¿Ah? No, ¿Letra H? Acá no. Acá no. No. En el siguiente, diputado. Es un número 2 romano, diputado. Página 15. Estamos en la página Claro, 15 que ahora. ya se votó. Sí, explica el numeral 2 completo, entonces. Sí, el numeral 2, como señalamos hace un momento, regula la tributación de los aportantes, distinguiendo en quiénes son residentes y no residentes en Chile. Aquí, como ya adelantó la subsecretaria, la comisión que revisó todas las exenciones hizo dos recomendaciones. La primera era eliminar una tasa del 10%, por considerarlo innecesario y que genera una distorsión, además de una baja sustancial en la recaudación. Eso implica que en muchos casos la recaudación o la tributación total, la carga tributaria total de un no residente es de un 10% sin distinguir ni siquiera si es que en el país de residencia del inversionista hay o no tributación. Por lo tanto, se pueden configurar perfectamente inversión a través de paraísos fiscales cuya carga total es de un 10%, lo que no cumple, digamos, ningún incentivo real. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es que la carga tributaria se equipare a la carga tributaria que tienen los contribuyentes con países con convenio, es decir, un 35%. ¿Cómo se hace esto? Se hace una distinción. Si yo distribuyo un dividendo que ya pagó impuestos de primera categoría en alguna parte de la cadena, se va a aplicar un impuesto único del 14%. El impuesto de primera categoría de 25% más un 14% de impuesto final da un 35%. Recordad que no se suman uno a uno. Si no pago impuesto de primera categoría, entonces paga un impuesto único de 35%. De nuevo, esto mantiene cierto beneficio de invertir a través de un fondo de inversión, porque cualquier inversionista que provenga de un país con el cual Chile no tiene convenio, baja su carga tributaria de 43 a 35%. Por lo tanto, sigue siendo más conveniente invertir a través de fondos de inversión fundamentalmente a contribuyentes de otras residencias. Respecto de los residentes en Chile, en definitiva, la principal modificación se hace tomando otra recomendación de la comisión que revisó las exenciones, que tiene que ver con evitar el diferimiento permanente del impuesto de primera categoría. Entonces, lo que se plantea es que cuando se distribuya un dividendo hacia un aportante que sea contribuyente de impuesto de primera categoría, en la mayoría o en la enorme mayoría de los casos es una sociedad de inversión, ese dividendo va a quedar sujeto al impuesto de primera categoría en la sociedad de inversiones. Y de esa forma se evita
el diferimiento permanente del impuesto de primera categoría, que no es un objetivo deseado desde el punto de vista de la exención tributaria que uno le entrega a los fondos de inversión. Entonces, para resumir, el artículo 82 lo que hace es que respecto de los no residentes fija una tributación máxima del 35%, y en el caso de los residentes no cambia la tributación en caso de las personas naturales, que actualmente es impuesto global complementario sin crédito, por lo tanto con tasa marginal del 40%, y en el caso de los residentes que sean personas jurídicas, si es que el dividendo que recibieron no pagó impuesto de primera categoría, va a pagar a nivel de la sociedad, no a nivel del fondo, para no ponerle obligaciones al fondo de inversión de retener impuestos a contribuyentes locales, y de esa forma, reitero, evitar que se produzca un deferimiento absoluto y permanente del impuesto de primera categoría, que no es algo que está buscado desde cuando se creó la exención. Eso, presidente, es el artículo 82. Diputado Mellado, diputado Romero. Sí, presidente, no sé si el Ejecutivo tendrá alguna estadística o algún comparado de qué es lo que pasa con los otros países. Nosotros, en el caso de la atracción de capitales, porque esto nació con Ricardo Lagos, que estaba haciendo un hub financiero sin impuestos para atraer capitales en el año 2004, creo que fue esto. Después se subió a un 10%, que recién partió ahora. Todavía ni siquiera se ha evaluado cuánto es ese 10% que se colocó. Y ahora subimos a una tasa mucho más alta. Pero tenemos competitividad, competimos con otros países del mundo para la inversión. Entonces, no sé si el Ejecutivo tiene cómo va a afectar esto con respecto a la inversión en otros países, o cómo está lo mismo con respecto a otros países. O sea, es mejor invertir en capital de riesgo en Perú, en Uruguay, en Brasil, en México, no sé, con respecto a Chile. Yo en esto no lo tengo claro, Diego, no lo tengo claro si efectivamente, pero sí así de primera fuente, digamos, creo que va a restringir un poco la entrada de capital, y costó muchísimo. Acuérdate que en el año, la crisis del 2008, estaba la banca, ¿cierto?, colocando plata, y los fondos mutuos por parte de los privados. Los capital de riesgo creció después que la creó, en este caso, Ricardo Lagos, digamos, que no precisamente un hombre de derecha. Pero entonces yo creo que aquí hay un punto, digamos, donde se va a pegar un frenazo cuando necesitamos crecer el mercado de capitales, y lo vamos a empezar a restringir. Entonces yo no sé si efectivamente, Diego, tienes tú algún comparado con estos países, como decirnos, Perú tiene esta fórmula con el capital de riesgo, nosotros tenemos esta y vamos a llegar a esta, porque lo que hablan, digamos, en lo que decía el diputado recién, cuando vinieron los fondos de inversión, obviamente vamos a estar fuera de mercado, digamos, y somos un país de desarrollo, no somos un país desarrollado como va a decir, venga, van a llegar todos igual. No, tenemos que incentivar que vengan. Entonces, ahí no sé cómo evaluaron eso, porque la verdad es que me preocupa, digamos, el mercado de capitales en Chile. Muy bien. Diputado Romero. Presidente, muy en la línea de lo que dice el diputado Mellado, una de las cosas que ha adolecido esta discusión de la reforma tributaria es que no hay escenario. O sea, aquí se presentan ciertos datos, que la OCDE hace esto, pero no hay un escenario de lo que pasa con Chile. ¿Qué pasa con Chile antes? ¿Qué pasa con Chile durante? ¿Qué va a pasar con Chile después? Porque, por ejemplo, presidente, desde que se implementó la Ley Única de Fondos, la inversión extranjera por este mecanismo ha subido, ¿ya? Con este mismo sistema. Ha subido y financia proyectos sumamente a lo mejor poco atractivos para poder hacer algunos, cuando tratan esto como fondos de inversión privados. Bueno, Hospital de Antofagasta, plantas de energía solar, aeropuertos, son esas cosas que le hacen, que le parece, aparentemente el gobierno le hace, o a la izquierda le hace como mal a Chile. Estas cosas le hacen bien a Chile, el puerto de Mejillones, por ejemplo, cosas de ese tipo que dan una infinidad de trabajo. Entonces, resulta que escuchamos acá al Ejecutivo que hablan de las maravillas y las ventajas que tiene esta cuestión, pero yo quiero que me expliquen, por favor, con peras y manzanas, cómo va a ser mejor o más atractivo que hoy día pasemos de un 10 a un 35 a un 45. ¿Qué hace eso atractivo? ¿Qué persona va a querer venir a perder plata a Chile? ¿A qué persona le interesa? Ah, mira, qué fantástico, con esto voy a invertir más plata. O cuando usted me dice, presidente, que yo soy alarmista, dígame, ¿cómo esto no es para alarmarse? Paso de un 10 a un 35 o a un 43, no sé. Oye, ¿pero cómo? O sea, a mí no me dan los números para... Yo entiendo su posición, presidente, en el sentido de que quiera defender la reforma, pero esto, de verdad que acá estos números, es dato mata relato. Y eso, en verdad, yo me pregunto,
cómo esto beneficia, si tiene un escenario de crecimiento que está aquí puesto. Y resulta que no se ha mostrado ningún estudio, sino que algo que comentaron, algo que se conversó. ¿Quiénes? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los estudios externos que le digan que esto es bueno, que le va a hacer bien a Chile, que va a haber trabajo para la gente? Porque sabe, presidente, con 13.500 pesos en la billetera electrónica, ni aunque lo suban a 20, le va a servir a las familias que no van a tener trabajo. Porque aquí, además, más rato vamos a estar viendo cómo le van a pegar a la construcción también, porque también les molesta el desarrollo inmobiliario. Esa cuestión tampoco la quieren hacer. Entonces, le pegan por el DFLO y le van a pegar por esto a la construcción. ¿Con esto qué? ¿Cómo va a crecer Chile? ¿Quién va a construir en este país? Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Cifuentes tiene la palabra. Gracias, presidente. Más bien una consulta. Me gustaría preguntarle al gobierno si tiene estadísticas que nos pueda mostrar ahora, o si no, les pediría yo que pudiésemos dejar este artículo pendiente para poder tener una discusión más numérica, ojalá con una serie de estadísticas lo más representativa posible, presidente, por su intermedio. Muy bien. Su secretaria perdón, diputado Sepúlveda. No, lo que pasa es que en sencillo, ¿no es cierto? Es evidente lo que dice el diputado Romero, que una mayor tributación a la inversión va a hacer que esta baje. El objetivo del Ejecutivo es recaudación, ¿no es cierto? Bueno, porque por el lado de la inversión no veo el incentivo, recaudación. El problema es que o yo estoy muy equivocado o muy perdido en el horizonte. Yo lo que veo en el futuro es una baja sustancial de la inversión. ¿Tenemos problemas de inversión o no? ¿O no tenemos problemas de inversión? ¿O la inversión va despegando? Por lo tanto, yo digo, yo cruzo con un incremento, como voy con una inversión galopante, creciente, no tengo problema porque lo que baje se compensa eventualmente con la recaudación. Entonces, lamentablemente estamos viendo, creo que una sola parte de el interés legítimo y necesario de mayor recaudación, pero que se topa al final del día con un efecto que va a terminar golpeando la recaudación, que es el objetivo central. Esto es como los cuidados del sacristán, digamos, ¿no? Y ese es un tema que hay que evaluar con mucha mayor profundidad. Yo no quiero ser, por la lealtad con el gobierno, no se puede confundir con dejar que se cometan errores cuando uno cree legítimamente que se está cometiendo un error. Y yo en esto creo que están cometiendo un error. Se los quiero decir con mucha franqueza. Yo creo que no estamos mirando ni leyendo bien lo que está sucediendo en Chile y en el mundo. Lo que se viene en este 2023-2024. Y apoyo, porque he apoyado la gran mayoría de las normas que buscan recaudación legítimamente en aquellos espacios donde efectivamente habían espacios grises, ¿no es cierto? Donde también sectores que pueden hacer un mayor esfuerzo, donde evidentemente en otra área, que a mis colegas de derecha también les duele, que a muchos que estaban pasando colados con altos ingresos que no tributaban, pues eso es la verdad también, si digámoslo como es, porque no podemos contar solamente una parte de la historia. Entonces, pero en este tema que es clave lo que se juega Chile en los próximos años, lo que se juega el gobierno en lo que queda de gestión, yo creo que aquí, por lo menos, yo tengo una duda razonable y se los quiero señalar con toda claridad para que no les tome sorpresa, porque creo que no contribuye a mayor recaudación sustancialmente si la inversión se viene a pique a propósito, y que ya viene mal, a propósito de toda la situación global que tenemos, y si además esto le agregamos una mayor tasa. Entonces, yo quiero señalárselos con claridad, porque yo no quiero ser después de los que diga, mira, yo la verdad es que le hice caso, no lo analicé bien, y nos equivocamos. No, yo ya no estoy para eso, yo quiero decirles las cosas porque eso es la relación que se debe construir entre quienes quieren que les vaya de verdad bien, clara, franca, directa, pero aquí yo creo que se está cometiendo un error. Diego, yo no sé si estoy muy equivocado, yo no veo aquí en ninguna parte de la letra número 2 estos escenarios de subida de impuestos y de todas esas cosas que están planteando. Yo estoy viendo que son medidas que están para adecuar bien la legislación a los términos que se requiere.
Entonces, Diego tiene la palabra, pero por eso... Sí, es que creo que es importante hacer una precisión respecto de la situación de la inversión. Estamos respecto de los fondos públicos que mantienen la exención de impuestos de primera categoría. La inversión de los fondos públicos en relación a los privados, que es donde está el sustancial cambio que vamos a ver después, no en esta votación, es de entre 37.000 millones de dólares de los públicos, cuando los privados son alrededor de 7.000. Para que tomemos como los rangos de... Entonces, en la medida que uno mantenga la exención del impuesto de primera categoría, sí está incentivando la inversión. Porque mientras que la utilidad se genera ahí y no sea distribuida, no paga impuestos. Ahora, creer que porque yo subo la tasa de impuestos a la salida, es decir, a la distribución de utilidades al exterior, es que yo estoy encareciendo toda la operación, no es tan correcto. Porque en definitiva lo que está ocurriendo es que estoy trasladando el país que recauda. Pero es que para que se entienda, sí, pero sí, claro, ahí hay una menor recaudación, pero para que se entienda hay una menor recaudación por una renta que se generó en Chile y que por la actual estructura está quedando en otra jurisdicción. Así es. Porque esto no es que si yo aplico un 10% a la salida, eso no paga en ningún otro país del mundo. Eso solo ocurre si es que la inversión a través de un paraíso fiscal. Pero si la inversión a través de un fondo de inversión público se va a España, en España va a pagar la tributación. Y lo más probable es que soporte una carga tributaria de más de un 35%. Si yo le aplico un 35% en Chile, no es que allá va a pagar más. Ese 35% en Chile va a ser un crédito contra sus impuestos en España. Por lo tanto, la carga tributaria total de esa inversión no se va a ver afectado por el cambio que estamos haciendo nosotros. Lo que sí vamos a hacer es que la recaudación de fuente chilena va a ser recaudada por la jurisdicción de Chile y no por una jurisdicción extranjera. Y ese cambio creemos que sí es relevante. Donde creemos que hay que incentivar la inversión es a nivel de una exención del impuesto de primera categoría, porque ahí sí hay un premio, digamos. Ahí sí hay un incentivo, nosotros compartimos que ahí sí hay un incentivo a la inversión. No gravar con impuesto de primera categoría a los fondos públicos y a los fondos privados que inviertan en capital de riesgo, además. Pero es para que se entienda que no hay una pérdida, o sea, no hay un incremento en la carga tributaria ahí, sino que más bien hay un traslado de la carga tributaria. O sea, toda la inversión que viene de países europeos que suelen tener en su gran mayoría una carga tributaria mayor a la que tiene Chile, lo único que está ocurriendo es que actualmente están tributando allá en vez de tributar acá. Eso es lo que ocurre en la práctica. Entonces, no hay un encarecimiento necesariamente de la carga tributaria. Ese es un punto que es relevante en tributación internacional. ¿Ya? Y esto, de nuevo, es fondos, estamos votando los fondos públicos y no los fondos privados, que es donde está el cambio más sustancial respecto del impuesto de primera categoría. Entonces, en ese sentido, respecto a los fondos públicos, no estamos alterando incentivar la inversión en el país manteniendo una exención que es relevante, es equivalente a actualmente un 27%, después a un 25%, mientras que la utilidad se mantenga aquí. O sea, hay un incentivo claro a seguir invirtiendo en el país. Otra cosa es cuando la utilidad se remesa. Y de nuevo, ahí la distinción en tributación internacional es quién recauda, yo o la residencia del país del inversor. Esa es la gran discusión a nivel de tributación internacional. ¿Quién es el contribuyente que tiene, o sea, quién es el fisco que recauda? ¿Yo o dónde reside quien invierte en Chile? Esa es la discusión. Todo lo está hecho para que yo no pague en los dos lados. Para eso existen los convenios de doble tributación, para que no paguen ambos lados. Y eso puede ser relevante de revisar. Pero aquí lo que estamos produciendo es un traslado de la jurisdicción que recauda, no necesariamente aumentar la carga tributaria. Así es. Diputado Romero, luego el diputado Cifuentes, si tengo entendido, y diputado Ramírez. Presidente, a ver, yo quiero que ir a la base de por qué se crean esta figura de fondos de inversión. Los fondos de inversión son alternativas atractivas para financiar distintas cosas.
En el caso de los fondos públicos, financiar carreteras, financiar infraestructura, financiar cosas que le aportan a Chile. ¿Qué, perdón? No está prendido. Entonces lo que quiero plantear es que ¿por qué existen estos fondos de inversión? Porque son alternativas de financiamiento que hacen que sea atractivo. Y para que sea atractivo, evidentemente que alguien tiene que hacer una renuncia, y en este caso, obviamente, la renuncia la hace el Estado en miras a que esto le genere un beneficio al país. Los fondos públicos, yo creo que ahí por ahí va también lo que dice, lo que piensa el diputado Sepúlveda, han contribuido para la generación de infraestructura virtuosa para Chile. Vuelvo a leer, hospitales, aeropuertos, carreteras. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de afectarlos dentro de un contexto en que ha habido crecimiento, han ido aumentando, a mí me parece que es grave. Y por otro lado, las cosas no es que no sean tan verdad. El hecho de que solamente empieces a perder gente o se haga menos atractivo, ya es verdad que se produce un desincentivo a la inversión por estas vías también. Entonces, claro, a mí no me importan las tasas impositivas que tengas en otros países. Yo lo que quiero como chileno es que a este país que le falta, ahora, si nosotros tuviéramos este país igual que Dubái, o que tuviéramos una infraestructura impresionante, ya no quisiéramos más hospitales porque nos salen por la oreja los hospitales, las autopistas, estamos locos, ya, ahí yo le encuentro razón, a lo mejor que nosotros tomemos otra decisión, pero este es un país deficitario, un país, vuelvo a decir, en que necesita que le metan tecnología, que haya inversión en infraestructura en carretera. ¿Cómo son nuestras carreteras, nuestros puertos? Quieren hacer un tren, por ejemplo, el tren que no llega a Valparaíso, pero bueno, el tren casi a Valparaíso. ¿Quién va a financiar eso? ¿Quién financiaría algo de eso? ¿Con qué plata se va a financiar? ¿Con la reforma tributaria? Cuando se empieza a cagar la plata de los chilenos, ¿qué vamos a hacer ahí? O vamos a tener que seguir subiendo el impuesto a los chilenos. Esto se financia con esas cosas. Entonces, tiene toda la razón el diputado Sepúlveda. Se está afectando un sistema que estaba demostrando de lo poquito que estaba creciendo. Bueno, lamentablemente, ojalá que escuchen esto, porque de verdad tienen la oportunidad de no equivocarse, porque en verdad aquí sí les vamos a hacer presente lo que está pasando este día. Diputado Cifuentes tiene la palabra. Presidente, gracias. La verdad es que creo que la última intervención de Diego ha sido muy aclaratoria. De verdad, parece que yo no la entendía muy bien, ahora lo entiendo bien, pero me genera más dudas que antes. Entonces yo quiero insistir, creo que la idea no es mala, pero sí tiene algunos contornos que me gustaría verla a mí. Alexis ha planteado aquí algunas debilidades que tienen que ver con la conducta futura del inversionista. Entonces, yo quiero insistir en esto, en que por favor, o trabajamos una minuta en donde nos expresen con mayor claridad y ojalá con información numérica, con ejemplos de los últimos 5 años, no sé, porque de verdad yo por lo menos necesito un poquito más de antecedentes en esta materia, presidente. Diputado Ramírez. Presidente, me quiero sumar el diputado Romero me interpretó mucho, solamente agregar lo siguiente. Hay que entender, presidente, que cuando hablamos de inversión, los inversionistas se preocupan de dos cosas, desde dónde invertir y hacia dónde invertir. Y ahí hay una competencia que es feroz. Y cuando don Diego dice que lo que estamos haciendo es trasladar la recaudación, bueno, eso va a depender del país, de si hay convenio o no hay convenio, eso va a depender de la tasa que tenga ese país, que puede ser mayor o menor que la que tengamos en Chile. Y por lo tanto, cada vez que nosotros lo que hagamos sea subir esa tasa, aunque sea para trasladar la recaudación, estamos haciendo que Chile como destino sea menos competitivo. Entonces, esto no es un escenario estático, pero es que hay dos países y del país A se invierte al país B. Aquí puede haber infinitas combinaciones del país A, B, C, D, Z que invierten en el país A, B, D, Z. Y al final es la combinación de lo que finalmente sea más competitivo, genere más beneficio, ahí es donde se produce mayor inversión. Y tengo la impresión de que eso no es lo que está en la mente de los que redactaron esta reforma en esta parte, presidente. Y por eso la duda que plantea el diputado Sepúlveda y la explicación que da el diputado Romero a mí me interpretan 100%, presidente. Gracias. Diputado Mellado tiene la palabra y después Diego, que ha sido... Gracias, presidente. O la subsecretaria. Presidente, mire, aquí está claro cuál es la visión de gobierno que es recaudación. Y las dudas que tenemos los parlamentarios, como Alexis, el diputado Cifuentes, de inversión. Ahí hay una diferencia de visión, digamos. Porque la verdad es que
Yo pedía números y yo creo que tenemos que tener los números de los otros países. Estados Unidos 21% y Chile 35%. La OECD entre 23 y 24 y Chile 35%. O sea, si esos números no les llama la atención que se va a frenar la inversión, la verdad es que estamos en otro planeta entonces con los números, digamos. Pero, y esos son países industriales. ¿Cuánto es Perú? ¿Cuánto es Argentina? ¿Cuánto es Brasil, Uruguay? Los países atractivos para invertir en los fondos de inversión de capital de riesgo. Entonces, estamos en un vecindario que tenemos competencia, pero esa competencia tiene que ser por inversión. Yo entiendo al gobierno que quiere hacer un tema de recaudación. Nosotros estamos pensando en inversión. Y ahí se produce la diferencia. Yo entiendo las explicaciones de Diego, las entiendo, pero nosotros, desde el punto de vista de la recaudación, están bien. Pero del punto de vista de la inversión es donde va a haber una paralización de la inversión, porque es lógico, si los capitales de inversión están en el mundo y miran el mundo de arriba y dicen, ¿dónde voy a ganar más plata si no son del hogar de Cristo? Vienen a ganar de plata. Entonces, ¿dónde se da la misma plata? La coloco en el país de al lado, la coloco en el país del frente, y nosotros estamos subiendo los márgenes, ¿cierto?, para recaudación del fisco, pero eso va a significar que en vez de recaudar más, vamos a recaudar menos porque va a invertir menos. Entonces, necesitamos ejercicios numéricos en este tema con respecto a los otros países para saber si efectivamente estamos haciendo bien o no, porque tenemos que mantener los incentivos a invertir. O sea, y si se están poniendo impuestos para la inversión en fondos públicos, porque no a nivel del fondo quizás, sino que las personas que invierten en ellos se están poniendo los impuestos. Entonces, yo diría que hay que darle una vuelta un poquito más sobre la inversión, más que la recaudación, presidente. Gracias. Su secretaria y luego Diego Casio-Ludio. Sí, solo quería aclarar que aquí hay dos tipos de modificaciones ya en esta ley. Una es esta modificación, que es este impuesto reducido de 10% adicional, que causa esta desigualdad en el tratamiento de no residentes, ¿ya? Esa y otra, unas segundas modificaciones de contenido, digo, tienen que ver con la eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados. Y nosotros proponemos mantener la exención a los fondos de inversión públicos y los fondos mutuos, ¿ya? Son dos cosas distintas. En la parte de la eliminación de este impuesto reducido de 10%, que tomamos nosotros como recomendación de esta comisión de exenciones, eso fue votado por unanimidad en la comisión, ¿ya? En la comisión estaban personas como Bettina Hortz, Claudio Agostini, Vittorio Corvo y muchas otras personas, ¿sí? ¿Por qué se votó a favor de eso? ¿Por qué se vota a favor de esa reducción? Es porque efectivamente, como explicó bien Diego recién, se produce una desigualdad en el tratamiento de tributarios no residentes que no le conviene a Chile. No le conviene al país, no le conviene en ningún término, ni en términos de inversión, porque no afecta eso, ni en términos... No, estas modificaciones no afectan la inversión, y por eso economistas connotados, digamos, como los que yo acabo de nombrar, votaron todos a favor de esa limitación. No solo eso, no solo le conviene a Chile en términos del efecto posible en la inversión, porque esta desigualdad, como bien explicó Diego, no es la otra modificación. La otra modificación podría eventualmente, pero también tenemos argumentos por los cuales esta modificación sería positiva para Chile, y el otro argumento tiene que ver con un argumento tributario. Nosotros estamos haciendo una reforma tributaria para modernizar nuestro sistema tributario. Este tipo de exenciones no existen en otros países porque efectivamente no los afectan negativamente a los países. Lo que se está traduciendo en recaudación es inversión en capital humano, inversión en capital físico. Por ejemplo, en la parte de los fondos de inversión privado, estamos diciendo, la frase, yo los invito a leer el informe en la página 23,
el argumento por el cual esto es negativo, la exención a los fondos de inversión privados, es porque el diferimiento en el pago de impuestos podría extenderse por años, lo que en la práctica pasa a asimilarse a una exención, y en cambio en el caso de los... y en efecto, dice, al ser privados no están cumpliendo con el objetivo de generar transversalmente el acceso al mercado de capitales. Entonces, en realidad no están, esta exención ni siquiera está cumpliendo con el supuesto objetivo. En cambio, en los fondos de inversión públicos y fondos mutuos son otra cosa y por eso también nosotros mantenemos esa exención. ¿Ya? Y quería aclarar esas dos como la cosa más técnica detrás para que se distinga bien por qué hay unanimidad respecto a esta parte y por qué en la otra habían diferencias, ¿sí? Y por último, decir que nosotros como gobierno, obviamente, y lo ha señalado aquí el ministro de Hacienda muchas veces, pasamos por un ajuste económico el año 2022, del cual ahora estamos saliendo. Y de hecho, para este próximo año, el PIB se espera que, pasado el primer trimestre del 2023, empiece a crecer, ¿sí? Empieza a crecer para regularizarnos, y la inflación va a empezar a decrecer. Entonces vamos a estar en un régimen más de normalidad. Y nuestro diagnóstico es que igual esa normalidad, incluso previa a la pandemia, tiene que ser modificada. Necesitamos más inversión real, más inversión, por ejemplo, esta inversión en Venture Capital, ¿cierto? Y tenemos todas propuestas ahí para mejorar la productividad del país, que es el gran problema. No solo inversión así, es inversiones productivas, inversiones reales. Y de eso hemos estado trabajando, y eso... hay propuestas, y por último, todas las modificaciones de estas empiezan en el 2024, entonces, y muchas después, entonces ni siquiera afectan corrientemente esto, ¿sí? Eso. Diego, y después le ofrezco la palabra para que Diego, no sé, Diego, si quiere escuchar o quiere... diputada Sofía Zip tiene la palabra. Aire. Sí, Ya. muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad que en mi opinión, estoy llegando tarde a una discusión que lleva mucho tiempo. Pedirles que me escuchen, por favor. Pero me preocupa mucho este punto, y la verdad que las palabras de la subsecretaria por su intermedio me preocupan aún más, porque obviamente cuando el gobierno tiene el objetivo de recaudar, claramente para recaudar tiene que haber gente que pague impuestos. Y obviamente esta es una medida que va a retrasar la inversión y que va a llevar la inversión a otros lugares. No es que la vayamos a perder un mes y que después la vayamos a reencantar y que vuelva. Para eso hay que preguntarle al ministro Marcel y al ministro Grau cómo le ha ido en sus viajes al extranjero en la búsqueda de inversiones. Yo creo que sería interesante tener el resultado de esas reuniones en el exterior y ver cómo si han tenido algún resultado. Yo entiendo que no. Creo que esta decisión que se está tomando, este proyecto de ley, es muy malo, lo he dicho desde el día 1. Creo que aquí hay que sentarse más desde el punto de vista ideológico, ver la realidad de nuestro país, porque una cosa, claro, si nos comparamos con Estados Unidos, con países desarrollados, es distinto a la realidad que estamos viviendo, y también enfrentando hoy día el nivel de inflación, el nivel de económico complejo, yo lo veo muy complicado. Solo manifestar eso. Yo sé que en esta discusión no he estado presente, solamente vengo hoy día a reemplazar al diputado Sauerbaum, pero sí el tema de esta reforma tributaria, no solamente este punto, me preocupa muchísimo. Gracias, presidente. Diputado Ramírez. Presidente, sí, yo quedé un poco más preocupado con la intervención de la subsecretaria, pero también hay cosas que a través de su intervención me quedan claras. Cuando la subsecretaria dice que no queremos atraer inversión así nomás, sino que productiva o en áreas productivas, me queda claro por qué no es favorable a la inversión esta reforma tributaria. Porque hay un cierto desprecio a la inversión. Simplemente decirle por su intermedio a la subsecretaria, presidente, que la inversión se suele hacer en aquellos lugares donde se espera que haya utilidad. Y los lugares donde se espera que haya utilidad es donde hay una necesidad. Allí donde hay una necesidad hay inversión.
Si no, la inversión simplemente no va a tener réditos. Pero hay personas que prefieren que sean desde el Estado, donde digan qué inversiones son buenas y qué inversiones son así nomás, que fue la expresión que usó la subsecretaria. También quedé preocupado porque siento que este gobierno no está entendiendo la realidad de la economía. La subsecretaria dice que el próximo año, a partir del primer semestre, deberíamos empezar a crecer. Cuando los organismos internacionales, ¿el próximo año o este año? 2023. No, pero quizás la subsecretaria hablaba del 2024, presidente. Porque los organismos internacionales dicen que en Latinoamérica los dos países que menos van a crecer, que de hecho van a decrecer, son Chile y Haití. El Banco Central en su informe ha dicho que este año la inversión en Chile va a caer. Entonces, o el Banco Central está mal, o el BID está mal, o el gobierno tiene unos números que no tiene nadie más y que sería súper bueno que los transparentaran para saber de dónde sacan este panorama tan optimista. Entonces, presidente, yo entiendo mejor ahora por qué esta reforma no es tan pro inversión o no es nada pro inversión. Al gobierno no le interesa, no le importa mucho por lo visto, pero eso me deja más preocupado al final. Porque veo que probablemente el resorte, el argumento más importante que tenemos para rechazar esta reforma, al final al gobierno nunca le va a hacer sentido, porque no es algo que valoren. Gracias, presidente. Yo voy a intervenir brevemente. Yo de verdad cuando escucho algunos argumentos, no solamente me llama la atención, me sorprende porque yo creo que ningún gobierno del signo más extremo que pueda ser jamás va a ser contrario a la inversión. Si sería como decir, mire, este gobierno no quiere que haya inversión en Chile, pero por favor, cualquier economista, incluso estudiante de economía, en su primer año de universidad sabe lo importante que es la inversión para todo el desarrollo de la economía. Entonces, yo de verdad cuando escucho expresiones tan exageradas, de un menos que este es un gobierno que no quiere que haya inversión, que es feliz porque en Chile no hay inversión, por favor, seamos más cuidadosos porque estamos instalando en la opinión pública palabras que no corresponden. Yo creo que hay que ser serio. Podrán a lo mejor algunas medidas, a lo mejor podrán afectar en algo, pequeña parte, algunos capitales que a lo mejor son capitales golondrinas, entonces obvio que andan buscando nuevos espacios y esta reforma a esos capitales golondrinas les viene pésimo. Pero ahí a señalar de que no, el espíritu y el ánimo del gobierno es que no haya destrucciones, más o menos, que no haya inversiones, más o menos como instalar que el gobierno quiere destruir la economía. Por favor. De verdad que deje darle la palabra al diputado Sáez que me la pidió y del diputado Sepúlveda también. ¿Sí? Diputado Sepúlveda. No, pero el diputado Sáez acaba de decir que se la ofrece a usted primero. El orden. No, miren, yo, por cierto, presidente, comparto lo que usted señala, ¿no? Atribuir intenciones en esta reforma tributaria, como lo hacen algunos colegas de Chile Vamos, en términos de que no le interesa la inversión o algo que el gobierno puede estar en contra, yo creo que eso no corresponde. O sea, yo creo que si vamos a tener una discusión seria, tengámosla, no hay problema. Y podemos tener una diferencia con respecto a si una norma en específico produce o no un efecto en contrario, pero no un criterio global en torno a la reforma, porque esas palabras yo les quiero decir entorpecen también la discusión, porque también a quienes creemos que es necesario revisar nos coloca contra la espada de la pared. Entonces yo les quiero ser franco, produce un efecto en contrario, no el efecto acrecentador de una opinión que obviamente quiere buscar una mayoría y quiere asentar una posición y quiere que esa la compartan. Se produce un efecto contrario, yo quiero decirlo con toda claridad, porque no es la intención del gobierno. Que puede producir impactos, los puede producir. Que duda cabe, nadie quiere discutir reformas tributarias. ¿Quién quiere que le suban los impuestos? Sería algo raro, ¿no? De hecho, hay quienes toda la vida han estado en contra de los impuestos, digamos. ¿Cómo tendríamos todo lo que tenemos sin los impuestos? Sería la otra pregunta que uno tendría que hacerse, ¿no? Entonces, lo que sí uno tiene que tener cuidado dentro de una lógica de una reforma tributaria que tenemos que tener, que tiene, yo lo decía, muchos espacios grises de tributación. Yo conozco casos, personas que tienen una tremenda situación económica, pero tremenda situación económica, que pagan nada de impuestos, porque tienen formatos de
¿ah? Camiones, un camión acá, un camión acá. ¿No? ¿Para qué nos engañamos, digamos, no? Y eso está bien y eso lo tenemos que abordar. Y tenemos que hacer un esfuerzo como país. Y lo que tenemos que tener cuidado es minimizar los impactos, porque impactos negativos, esto es como la inversión. No hay inversión inocua. Cualquier inversión, usted instala un kiosco en la playa y va a tener impacto ambiental. Pequeño, pero lo va a tener. No hay reforma tributaria inocua. La clave de esto es de qué manera la pensamos, la digitamos, para que logremos el objetivo de mayor recaudación y no impactemos algunos aspectos como son tan relevantes como es la inversión. Porque, perdón, de nuevo yo se lo decía a Diego, no nos equivoquemos, la inversión ayuda a la recaudación. Cumple ese objetivo también. Y si por ese motivo, por un error que cometamos, la inversión baja, estamos dañando la recaudación. O sea, estamos dañando el eje central de la reforma tributaria. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Sin comprarnos el discurso de algunos de que todo esto está mal y poco menos busca crear un infierno en Chile, porque eso no es el objetivo. La seriedad del ministro Marcel, del equipo económico, no hay duda en ella. Creo que eso ha sido un soporte importante para el gobierno, pero creo que también nosotros responsablemente, cuando vemos un atisbo de un error, lo tenemos que plantear. Que no se confunda la lealtad con la sumisión. Eso sería lo peor para el gobierno. Eso es lo que ha generado grandes errores que hoy día nos tienen dando cuenta pública al país. Porque no hubo alguien que dijera esto no, o esto hay que hacerlo de otra manera, o hay que revisarlo. Entonces, en este punto en particular, sigo creyendo que más allá de los regímenes tributarios que tienen el país de origen de los fondos, es evidente, es un comportamiento natural financiero natural humano financiero, de que la persona que invierte, que es extranjero, invierte en Chile, quiera retirar sus fondos. Si eso se grava, evidentemente va a tener un desincentivo, que la carga impositiva en su país de origen es una discusión que se puede tener largo, pero yo me preguntaría, ¿esta exención ha sido beneficiosa, sí o no? Esa sería una buena pregunta a resolver. Y segundo, a la subsecretaria, por su intermedio, presidente, ¿nos vamos a hacer cargo de todas las recomendaciones de la comisión o de una parte de ellas? Porque si nos hacemos cargo de todas las recomendaciones de la comisión, algunas de las normas que hemos aprobado podríamos entrar en contradicción. No hay opiniones similares en muchos aspectos de los cuales hoy día estamos avanzando y que yo los comparto. Pero no todos esos economistas nombrados están de acuerdo en todos esos aspectos que nosotros hemos avanzado. En este punto sí, pero no podemos sacar. Esto no se trata de sacar la parte que me gusta, la pongo porque me sirve. No, si tomamos todas las recomendaciones de la comisión de expertos, tomémoslas todas. Y hay algunas que no son coincidentes con el camino que hemos tomado, porque hay diferencias evidentemente técnicas y políticas e ideológicas. Y yo me coloco en otro lado, yo las comparto, o sea, ahí discrepo de ello. Pero no podemos tomar una parte y transformarla en una verdad, en una discusión, y dejar para el lado la otra que no me conviene. Entonces, en esto hay distintas miradas. Puede ser la recomendación de la comisión, no lo descarto, yo no lo he leído. Yo estoy discutiendo el proyecto y lo que yo entiendo de economía. Pero, de economía y los aspectos tributarios, pero por sobre todo economía, porque esta es una discusión, más que lo tributario lo tenemos claro. Si la discusión es cuál es su efecto en la actividad económica y particularmente la inversión. Y ahí tenemos miradas distintas, y como yo tengo una mirada distinta, se lo manifesté a Diego, yo no me voy a hacer cargo de un error que eventualmente puede significar un espacio importante para Chile, y para el gobierno y para todos. Y yo ya no estoy disponible a asumir esas condiciones. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Qué bueno que volvimos a hablar de economía en esta comisión. Las sesiones anteriores eran bien áridas en cuanto a lo tributario, sin ofender a quienes nos acompañan desde impuestos internos. Me parece importante los argumentos que se han esgrimido en este debate. Ha sido un debate bien apasionado. Evidentemente, como ha dicho el diputado Sepúlveda antes, ninguna reforma tributaria es inocua, y naturalmente genera impactos, pueden ser positivos o negativos eventualmente. Y como ha dicho también usted, presidente, particularmente este punto, yo tengo toda la convicción de que apunta precisamente a regular aquellas inversiones que usted llamó golondrinas, pero que más bien son especuladores, que mueven el capital de distintos lugares,
muchas veces entre paraísos fiscales también, y son inversiones que sería bueno que desde el gobierno nos pudieran clarificar con mayores datos cuál es el impacto real que esas inversiones tienen en el desarrollo económico y en el crecimiento de nuestro país, porque eso también es bien discutible, ¿no? Y cuando alguien va a invertir una cantidad de dinero importante en un determinado lugar, no solamente considera las variables tributarias como las que estamos tratando en esta comisión, sino también otro tipo de dimensiones que tienen un impacto relevante a la hora de capitalizar eventualmente un riesgo que estoy tomando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro país tiene ventajas competitivas respecto a nuestros vecinos, por ejemplo, en cuanto a su estabilidad política, a su ordenamiento jurídico, a un montón de certezas que entrega para poder hacer inversiones y que éstas eventualmente renten en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, si eventualmente este punto específico pudiera tener un impacto, ese impacto también debe ser considerado en función de las otras variables que también influyen a la hora de invertir. El orden social, el capital de trabajo, el capital humano, etcétera, y ahí nuestro país tiene una deuda importante que se viene arrastrando ya por hartos años. Nuestra productividad ha venido disminuyendo año tras año. Nosotros no estamos enfrentando bien en varios sectores que han sido cruciales en nuestro desarrollo económico en las últimas décadas, el proceso de automatización, por ejemplo. Entonces, por favor, yo creo que tener discursos catastrofistas en torno a una norma específica no es algo que corresponda. Y sí, yo le pediría al gobierno que pudiesen acompañar esta discusión con mayor precisión, con una mayor cantidad de datos, una minuta más explicativa para poder tomar mejores decisiones. Y con esto quiero manifestar también mi preocupación, presidente, por el cronograma que está establecido para las semanas siguientes. Para nadie es un misterio que este Congreso está bajo mucha presión por distintas situaciones, algunas bien circenses, pero lo cierto es que entrando en el cierre como cierre de temporada, pretender tramitar la totalidad de esta reforma a una velocidad digamos, difícil de controlar, a mí me preocupa, y porque discusiones como las que hemos tenido en este momento, por ejemplo, que han sido bastante profundas, requieren tiempo. Entonces, creo que es relevante que desde el gobierno puedan considerar el cronograma que están manejando, sobre todo de cara a la próxima semana. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Puede ser que el día que esté nublado, pero nunca pensé que iba a coincidir tanto por su intermedio, con un colega del Partido Radical. Ya no es primera vez y eso me está preocupando. Pero tiene toda la razón. O sea, cuando uno estudia economía, y le en el primer año, a mayor nivel, digamos, de tasa de impuestos, obviamente que va a haber menos recaudación. Si eso va de la mano, o sea, o si no, estarían todos pidiendo que suban más los impuestos para que vamos a recaudar más. Sería un contrasentido. Aunque la otra vez escuché en un programa de televisión a una diputada, en este momento no está presente acá, pero en la sala, en que dijo que a mayor riesgo iba a disminuir y aumentar, digamos, la recaudación en el país, porque iba a ser mucho más riesgosa. Entonces la tasa, digamos, de interés, digamos, en vez de subir, iba a bajar. Entonces hasta los panelistas ahí se quedaron con los ojos blancos, digamos. Entonces lo que quiero decir es que hay reglas en la economía y que 2 más 2 son 4 y que no las vamos a cambiar, independientemente del tema ideológico, que yo lo separo. Y me preocupa por el gobierno, me preocupa por el país, lo que estamos haciendo acá. Porque esto siempre se ha criticado que en Chile tenemos un mercado. Yo dije al principio, cuando empezamos a escuchar los expertos que tuvimos acá, el mercado financiero en Chile es bajo,
comparado con otros países. O sea, no somos nada desde el punto de vista, digamos, de mercado financiero y el valor que tenemos comparado con otros países mucho más rico. Y en este sentido, el problema es que no le estamos dando de comer a la gallina y vamos a terminar matando a la gallina a los huevos, pero el peor de todo es que no la vamos a matar. Lo peor de todo es que le vamos a decir que se vaya a otro país a comer y engordar. Si aquí la estrategia del gobierno debe ser justamente que recaude más, porque estamos buscando, digamos, que haya mayor recaudación para fines sociales, pero que pillemos el chanchito más gordo, pues como diría una mesa radical, pues eso digo yo, y una vez que esté gordo ahí, ahí lo faenamos, pero si lo dejamos cuálido y son puros huesos, no vamos a tener nada de que sacarle, digamos, al chanchito. Yo creo que aquí hay un tema de fondo, por eso me preocupa de que el gobierno, la viceministra, la subsecretaria, el ministro Marcel, cuando venga, pero darle una segunda mirada a este tema y yo creo que es fundamental que nos puedan acompañar con información, como decía mi colega Sepúlveda, qué ha pasado los últimos 5 años, los últimos 10 años, qué está pasando, o sea, saber cómo estamos en la inversión, o sea, cuánto ha crecido, y esto porque uno ya escucha, ya ve la información incluso de prensa, también de analistas que llegan y uno empieza a ver ya que tal persona ya cambió de domicilio, tal persona ya no está aquí, está en Suiza, el otro está en otros países. Bueno, se están moviendo, si el mercado es así. No hay que decir ya ahora van a partir, no. Están tomando posiciones. Me preocupa, digamos, de que cuando llegue el momento, en vez de recaudar más, recaudemos igual o peor, con grandes problemas, digamos, para la confianza en nuestro país. Por eso creo que muy bien. Este debate es muy bueno y es bueno, digamos, que también, digamos, el gobierno escuche algo de lo que estamos hablando. Gracias, presidente. Hay algunos, sí, al tiro, hay algunos países que tienen 0 impuestos y tienen mucha inversión, pero tienen 0 recaudación. Diputado, perdón, Romero y después el diputado Ramírez, el diputado Soto. Presidente. No, diputado Soto, perdón, después del diputado Ramírez. No, después del diputado Ramírez, porque después del diputado Romero tiene la palabra Ramírez. ¿Ah? ¿Sí la pidió? No. Es que yo interpreto los gestos de ustedes como que están pidiendo la palabra. Ya, muy bien. Diputado Romero, usted levantó la mano y yo entendí que pedía la palabra. Después el diputado Soto, entonces, el diputado Romero dijo que brevemente nomás. Presidente, mire, que hay cosas que me llaman la atención y que no puedo dejar pasar. La primera es que, claro, no le puedo aceptar, presidente, con todo respeto, que nos diga que no somos serios los comentarios que hacemos. Porque lo que estamos pidiendo primero es que nos entreguen escenarios y documentos. Sin siquiera se ha dicho lo que hace la OCDE. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque la OCDE hace completamente lo contrario de lo que estamos haciendo acá. Entonces, cuando dice el mismo diputado Sepúlveda que algunos datos nos gustan y otros no, bueno, la OCDE aparentemente no está yendo por este camino. Quisiera saber si va por este camino o no. Pero lo otro también, presidente, es que, claro, no es que uno sea alarmista, pero por los hechos te conoceré, pues si yo no le puedo pegar a mi señor y después decirle te amo, es una cuestión, no, pues ni un violento nomás, pues no le puedo decir, nadie me va a decir, oiga, no, pero el que quiere tanto a su señora porque le dice todo el día que la quiere, pero le paso forrando, y aquí lo que se está viendo es que le está forrando la inversión nomás, pues entonces, perdonen que lo hable clarito porque yo no soy economista, soy solamente un simple abogado y represento a mucha gente que a lo mejor está esperando que tener trabajo y no que le den una billetera electrónica con 20 luquitas o 15 luquitas para comprar a fin de mes. Entonces, esto sí le va a afectar a la gente. Entonces, esto no le afecta al hombre, vuelvo a decir, a las personas más ricas, sino que al final esto en cascada le afecta al que tiene que parar la olla. Entonces, claro, por supuesto que voy a exagerar, pues, presidente, voy a exagerar siempre. Cuando vemos peligros y cuando me voy a quemar, grito, no me quedo callado si nos estamos quemando. O alguien le está poniendo un palo de escoba a los rayos de la bicicleta, y ahí alguien, obviamente, que tenemos que levantar las alarmas, pero las levantamos de todas maneras con respeto, y tenemos que decirlo sinceramente al gobierno, porque esta es la etapa donde podemos tener esta conversación, en que también
no se enamoren de su reforma, porque esta reforma realmente es un banquete, es decir, tiene todos los platos. Yo soy bueno para cocinar y tenéis todos los platos acá. Saca algunos platos, entonces pongamos algunos, también hay etapas y eso se podría ir discutiendo después, especialmente en el escenario en el que estamos. Entonces, esta es una invitación, si hay diputados incluso de su mismo sector que tienen las dudas respecto a este tema, que son dudas legítimas. Entonces, nosotros levantamos la alarma. A lo mejor puede resultar exagerado eso, pero es una alarma que es cierta, presidente. Yo creo que lo advierte en el fondo del corazón. Gracias, presidente. Diputado Soto tiene la palabra. Sí, siendo cuidadoso con los ejemplos, presidente, quisiera no solamente recoger las inquietudes, las dudas que se han planteado y que personalmente comparto. Yo creo, presidente, que este es un tema que amerita una segunda vuelta. Ya, no creo que estemos en condiciones en estos momentos. Yo personalmente no estoy en condiciones hoy día de votarla favorablemente. Creo que hay varias cosas que aclarar respecto del tema de la inversión, especialmente eso. Y me sumo a la solicitud de tener mayores datos, mayores proyecciones, una minuta mucho más clara respecto de esto para defender esta norma por parte del Ejecutivo. Y por lo tanto yo le pediría derechamente que nos demos ese espacio para una segunda vuelta, que dejemos este tema probablemente pendiente, y con el compromiso del Ejecutivo de aclarar y fundamentar mejor desde esa perspectiva los cuestionamientos que acá se han planteado. Y segundo, también, varios lo han planteado de forma bien transversal. Yo no sé si estamos en condiciones, presidente, de apurar como se quiere, ¿verdad? Un proyecto sobre el cual todavía hay varias cosas que tenemos que aclarar entre nosotros mismos y darle la vuelta correspondiente. De repente, por apurar algo podemos terminar disparándonos los pies y cometer un error de no tener los votos suficientes en la sala, presidente, para un proyecto que es el corazón del programa de gobierno del presidente Boric, y yo no quisiera que eso pase. Y la verdad que no tengo tan claro por qué el interés de apurarlo más allá de lo razonable cuando no tenemos claro cuál va a ser el comportamiento en temas tan relevantes como este, por ejemplo, en la sala. Entonces, presidente, a lo mejor también tenemos que sacar un poquito el pie del acelerador y tomarnos un poco más con prudencia este tema, porque no queremos autoinfligirnos un nuevo error político. Gracias. Su secretaria y Diego, que han sido reiteradamente Sí. aludidos. Sí, dos cosas. Una más general respecto a al cómo estamos conversando de este tema, y nosotros nos comprometemos, de hecho, a traer una minuta explicativa donde vamos a reiterar lo que ya hemos dicho, básicamente, pero explicarlo con mucho mejor para que se entienda. Tanto lo que se está haciendo en contenido como en forma. Segundo, aquí esto no, en este caso en particular de este tema, que son el tema de exenciones de fondos de inversión, que lo vimos en esta comisión. Esta comisión lo que vio en general fue temas que llamamos gasto tributario. Gasto tributario son recursos fiscales que se dejan de recaudar producto de privilegios, como son las exenciones. No es más impuestos, ¿sí? Sino que es eliminación de exenciones, ¿sí? Y esta comisión vio eso, no vio aumentos de carga tributaria por cambios en los impuestos, vio exenciones solo. Y esto está en este marco. Y este informe, que fue un informe que pidió el gobierno anterior, es un reporte hay otro informe, digamos, que acompaña el informe de la comisión, que es un reporte de gasto tributario que hizo la OECD junto al Fondo Monetario Internacional, donde intentaban cuantificar cuánto era el gasto tributario en Chile, que hoy día, según la estimación del Servicio de Impuestos Internos, es 2,5% del PIB aproximadamente. O sea, ese 2,5% del PIB podría ser recaudación tributaria, y sin embargo no lo es porque hay exenciones, ¿sí? Entonces,
parte de las conclusiones del reporte de la OECD y del Fondo Monetario Internacional, efectivamente, es que Chile debe mejorar mucho el acceso a datos. Hay muchas áreas donde no están bien, donde no hay datos. Y parte del reporte es ese. Parte del reporte es, no sabemos bien porque no hay datos. ¿Ya? Y en eso tiene que mejorar el Estado de Chile. Nosotros también estamos comprometidos con ese objetivo, ¿sí? Entonces, y varias otras cosas. Entonces, nosotros junto con hacer esa minuta y explicar mucho mejor que lo hemos hecho hoy día, ¿cierto? Las consecuencias y las causas y el diagnóstico para proponer lo que estamos proponiendo, yo los quiero invitar a leer esos reportes, a leer el reporte de la OECD y del Fondo Monetario Internacional, a leer el reporte de la Comisión de Exenciones, porque ahí hay trabajo hecho, técnico, transversal, de organismos internacionales, donde explican, incluso con mucho mayor tiempo, ¿sí? Y mayor profundidad, estos temas. Y yo creo que de esa forma vamos a avanzar de mucha mejor manera acá, porque ya las preguntas van a ser de otro orden, básicamente, o las opiniones también, de otro orden. No están, y lo digo porque se van a dar cuenta que aquí no hay cosas extraordinarias en el sentido ideológico como lo estaban planteando, sino que son recomendaciones de organismos internacionales, de expertos de manera transversal, y son para mejorar la eficiencia del sistema tributario chileno. El sistema tributario tiene un sistema que no es eficiente en términos de su recaudación. Entonces, muchas de las modificaciones que estamos haciendo no aumentan relevantemente las tasas, pero tratan de hacer más eficiente la recaudación. Que con los mismos impuestos recaudemos más, como es el caso de esta modificación. Así que nos comprometemos a eso para poder poner una pausa aquí y así en la próxima vez que lo veamos puedan tener eso como antecedente. Diego tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Independientemente de la minuta, atendiendo como fundamentalmente que siempre se nos ha solicitado o nosotros mismos hacemos como algunas observaciones respecto de experiencia comparada. Como, a nivel internacional, fundamentalmente a nivel de la OCDE, lo que no se encuentra son exenciones, de nuevo, como la chilena. Lo que uno encuentra bastante es la transparencia tributaria. La transparencia tributaria quiere decir que el fondo de inversión no paga impuestos de primera categoría, pero la recaudación pasa directo, algo así como la renta atribuida de la reforma del 2014, al aportante. Países que hacen esto, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Austria o Suiza. Son países de la OCDE. Esa es una alternativa bastante más agresiva de la que estamos planteando nosotros. Entonces, otros los tratan como opacos, es decir, como si fuera una sociedad. Polonia o Alemania están en ese escenario. Otros los tratan como opacos, pero le ponen algunas tasas rebajadas. Según sí, opacos como oscuros. Entonces, en general, la gran cantidad de experiencia comparada, lo que sí es correcto que uno puede plantear es, no hay una sola respuesta a nivel internacional, uno encuentra de todo un poco, eso es real. Si uno tratara de ir a buscar lo que más hay bastante de régimen transparente. Entonces, eso es para que cuando uno quiera observar competitividad, efectivamente también tiene que ver todo el mapa, digamos, de lo que están haciendo todos los países respecto de esta materia. Y justamente una de las razones del por qué son transparentes es porque los fondos de inversión son figuras híbridas y porque existen algunas preocupaciones a nivel internacional que no se ocupen estos impuestos para diferir o para postergar completamente la tributación, fundamentalmente de residentes. En general hay una preocupación de utilización de instrumentos híbridos a nivel internacional o que se produzca el traslado hacia países con baja o nula tributación, utilizando las franquicias tributarias de los fondos de inversión. O sea, esos son los elementos. Nosotros podemos traer una minuta más explicativa del por qué estamos avanzando
en esta dirección, yo creo que tomando lo que dice el diputado Sepúlveda, con quien creo que tenemos más bien un matiz de cómo estamos viendo el punto, más allá de una diferencia de fondo, fundamentalmente respecto a dónde queda la recaudación. Yo lo veo en términos más bien positivos, pero también lo podemos hacer respecto de fondos de inversión privados, donde efectivamente estamos siguiendo la recomendación y por qué creemos que quienes deben mantener la exención es la inversión en capital de riesgo, porque ahí hay un activo, digamos, que existe un interés en darle un tratamiento preferencial, pero los otros fondos de inversión son fundamentalmente utilizados para el diferir permanentemente impuestos de primera categoría. Ese es el objetivo de los fondos de inversión privados, que no invierten en capital de riesgo. O sea, es fundamentalmente evitar el pago del impuesto de primera categoría, no otro. Y como arriba de ese fondo de inversión hay una sociedad de inversiones, cuando sale la utilidad del fondo de inversión tampoco paga impuesto de primera categoría. Entonces, en dos niveles no pago impuesto de primera categoría. Esa es la gran gracia tributaria que tienen los fondos de inversión. Y uno estructura organizaciones para eso. Entonces, para que también podamos ver el mapa completo, nosotros entendemos que hay que ver el efecto de inversión, nosotros tomamos esos puntos para traer información al respecto. Pero también tenemos que revisar que fundamentalmente los cambios del tratamiento de los fondos de inversión privados es para evitar una situación que es real y que es que se estructuran para no pagar nunca impuestos de primera categoría. Y eso no es deseable para la recaudación fiscal, y porque eso no responde a incentivar la inversión. Eso es un mero diferimiento tributario no destinado a aumentar la inversión, sino que a aumentar, digamos, el patrimonio de determinadas personas. Entonces, sí, claro, pero es que, ok, diputado, ¿sí? Uno siempre puede plantear que la exhibición de impuestos aumenta la inversión, pero el diferimiento permanente, el diferimiento permanente de impuestos nunca es tan deseable desde el punto de vista tampoco económico ni recaudatorio, porque se rompe, digamos, la balanza o ese equilibrio que el Ejecutivo comparte entre recaudación e inversión. Si nunca hay pago de impuestos, hay un problema también. Entonces, hacia allá puedo reconducir, digamos, el argumento a que si efectivamente, si solo hay inversión y no recaudación, también tendríamos un punto, digamos, ¿ya? Pero nos comprometemos a traer esa minuta lo antes posible. No, pero no, es que ¿sabes qué pasa? Pasa lo siguiente, que se ha hecho varias veces este famoso argumento de autoridad que sirve para convencer, pero que es un razonamiento que es lógicamente inconveniente. ¿Y por qué lo digo? Porque se ha citado varias veces hasta el tema del tratamiento de las exenciones, lo que se ha votado las exenciones. Bueno, yo quiero recordar que hoy día tuve que informar un proyecto que vuelve al estado anterior. Esta vez, esta semana o la semana pasada, tuvimos con la ministra de Minería para postergar otro tema de exenciones. ¿Y para qué hablar? Lo que está pasando con las sociedades profesionales respecto a las exenciones. Entonces, o el IVA para los profesionales. Entonces, ahí yo no me tomaría ese argumento como para decir, oye, lo dice la exención. O sea, yo podría decir al revés, que esto es tan re malo que ni siquiera los que estaban convencidos lo hicieron en su minuto. Acá hay un tema también que yo le quiero decir por su intermedio al asesor. Claro, todo lo que él señala es pésimo, evidentemente. Pero para eso está la norma de ilusión, pues si no hay razón de negocio, entonces hay que hacer la fiscalización para que efectivamente las personas que utilicen vehículos de inversión solamente para evadir impuestos tienen que, obviamente, que ser perseguidos con todo el rigor de la ley tributaria. Eso no corresponde, nadie está defendiendo eso. Lo que estamos defendiendo es que para tener una economía sana se mantengan estos instrumentos. Lo otro está debidamente resguardado y eso es otro carril. Y ahí démosle todos los recursos al Servicio de Impuesto Interno, comprometámonos a eso efectivamente para que tenga mayor fiscalización, mayor tecnología, pero eso es otro camino, no tiene nada que ver con esto. Gracias, presidente. Diputado, yo creo que desde que partió la discusión de esta reforma tributaria, todos tenían muy claro nuestras posiciones. Aquí habían diputados que se oponían rotundamente a cualquier reforma tributaria. Y eso ha sido su lógica. Y me parece muy legítimo, muy respetable, porque pertenecen a una escuela económica que ve la economía de otra manera, a otros que tenemos otra escuela económica de otra formación. Hay diputados que solamente creen que sin impuestos, con los impuestos más bajos, los países les va bien, hay inversiones y porque crece la torta se puede distribuir la situación. Hay otros que tenemos una visión distinta. Y eso fue instalado desde el primer día.
Entonces, aquí no nos sigamos engañando. O sea, que hay diputados que, aunque se le hagan las modificaciones que se le hagan a esta norma, van a seguir votando en contra. Van a seguir, porque no quieren reforma tributaria. No quieren. Y somos testigos que se le han hecho modificaciones al texto, y habiéndosele hecho modificaciones al texto, igual votan en contra. Igual votan en contra. Entonces, yo creo que no nos saquemos la suerte entre nosotros. Si yo no pretendo convencer a nadie, solo estoy poniendo desde que el día 1, desde que el ministro de Hacienda expuso la reforma tributaria, antes que se presentara la reforma tributaria, ya había parlamentarios que habían dicho que no eran partidarios de la reforma tributaria, aunque no se había presentado ni un artículo. No se había presentado ni un artículo del proyecto. Presidente. Entonces, yo creo, claro, podemos seguir teniendo esta discusión eterna y vamos a pasar a otro capítulo y nuevamente vamos a volver a escuchar el mismo discurso. Esto va a afectar la inversión, el empleo, el crecimiento. Y va a seguir el mismo. Presidente. Entonces, bueno, podemos seguir esa lógica. Yo no tengo ningún problema. Tengo una paciencia de santo en este aspecto. Así que, pero mire, llevamos no sé cuántas horas. No, pero sí, un comentario. Y donde hemos seguido en lo mismo. Sí, diputado Sepúlveda. Por eso digo, votemos. De la misma manera que le he dicho a Chile Vamos, no caricaturizar la reforma tributaria, no la puedo decir, lo siento, no voy a enredar en eso. Creo que tampoco se debe hacer con respecto a la posición que, por cierto, yo discrepo y toman. Porque la estadística, que es algo de lo que me gusta a mí, es súper relevante. Uno puede ver, y se lo dije al diputado Ramírez en el gobierno anterior, yo no me acuerdo de haberlo votado algo en contra. Y de la misma manera en esta reforma, que algunos aspectos, debo decirlo, el diputado Mellado en varios artículos nos ha acompañado votando a favor. Si uno lo extrapola al otro lado, bueno, hay un parámetro complejo, es decir, todo lo demás ha sido votado a favor en todos los artículos por usted, digamos. Entonces, el mismo argumento que va para quienes eventualmente están con todo en contra, podría ir para quienes eventualmente han estado con todo a favor. Yo lo que tengo que hacer es legislar de acuerdo a los criterios que yo creo que son los correctos. No tengo un paradigma, yo estoy con la reforma tributaria y eso demuestra la mayoría de las votaciones que han sido a favor. Sé los impactos que tiene, sé las complicaciones que genera, y tengo claro la distancia que tengo con algunos colegas de Chile Vamos con respecto a miradas políticas económicas. Eso es evidente, no lo vamos a esconder acá, y tenemos nuestras diferencias. Y evidentemente que hay un sector que no le gusta la reforma tributaria, eso lo ha manifestado, claro, no ha sido ni siquiera un secreto. Pero han también aportado en algunos artículos mejorando la discusión y mejorando el articulado de algo que tiene que suceder. Entonces, ¿yo qué es lo que digo acá? Tuvimos un ejercicio tan cercano y que parece que no aprendemos nada. Algunos dieron estadísticas del resultado inclusive. Me acuerdo como un 58% fue un dato que nos entregó alguien en una reunión con respecto a la prueba. En la reciente fracasada proceso constituyente. Cuando un sector, haciéndose de una mayoría, no miró lo que había en el entorno y construyó un texto constitucional que finalmente fue despachado por él 60%, 62% de la ciudadanía que le dijo que no. A un proceso constituyente que además lo habíamos ganado con casi el 80%. Entonces, yo digo, no miremos lo que sucede aquí hoy. Tenemos una mayoría en esta comisión. ¿De qué sirve? ¿Tenemos una mayoría en la sala? No lo sé. Pero en el Senado yo tengo claro que no. Entonces, quien se pierda en eso está gastando pestaña en esto. Porque yo soy convencido, se lo dije al ministro de Hacienda, se lo dije a la ministra Toá. Yo soy convencido que esta reforma tributaria, nos guste o no nos guste, mejor que entendamos rápido que tiene que ser así, se va a tener que negociar con Chile Vamos. Esa es la política real. Allá en el Senado, mitad, mitad. Y estoy colocando en la mitad con nosotros a la senadora Rincón, al senador Matías Walker, que yo no los veo tan cercanos al gobierno. Entonces, aproximemos una realidad de lo que aquí construimos a propósito de una mayoría circunstancial, una mayoría política hoy día. Eso no le da sustento a la reforma tributaria. A mí me hubiera gustado que el gobierno hubiera construido un acuerdo en los puntos que hay. Y en algo tendrá que ceder la derecha en términos de esta defensa corporativa que siempre hace de no subir los impuestos.
Porque entender de que las conversaciones son las que producen los resultados y que no nos pase lo que nos pasó en el proceso constituyente. Porque eso es lo que nos va a pasar con la reforma tributaria. Y eso nos va a pasar eventualmente con la reforma previsional. Y eso nos va a pasar con la reforma de salud. Siendo este el gobierno que apoyo, uno de los gobiernos más de izquierda que ha habido en los últimos 30 años, puede que sea el gobierno con menos transformaciones sociales. Porque todavía no hemos entendido, pareciera, a sumar lo que es relevante para una democracia, los votos en el Congreso. Entonces no nos enojemos, no nos perdamos. Porque yo le aseguro que este artículo, más allá de todas las aplicaciones que se puede hacer, este no va a pasar en el Senado. Y no va a pasar. Entonces no nos engañemos. Yo insisto, creo que es más fácil, es más sano para todo este desgaste que hemos tenido que el Ejecutivo inicie una negociación franca y directa con Chile Vamos en el Senado y que sepamos nosotros, para no hacer el ridículo de estar aprobando todo, sin ningún cuestionamiento, para que después le digan, ¿sabe qué? Esto no va. Yo lo único que quiero son dos cosas. Primero, que tengamos una discusión de verdad con respecto a los escenarios que tenemos, y eso tiene que sincerarlo el Ejecutivo, porque la negociación va a ser en el Senado. Aquí estamos perdiendo, creo que, mucho tiempo, y en eso sí comparto con usted, presidente, mucho tiempo. Porque este proceso debería estar cerrado ya. Y que nos digan a nosotros, mire, qué es lo que va, qué es lo que no va. Porque muchas de las cosas que hemos aprobado se van a caer. Inevitablemente. El que no lo entienda así, está perdido en el horizonte. Pareciera que no aprendió nada de lo que vimos recientemente en el proceso constituyente. Presidente, ¿me permite? Sí, diputado Mellado. Sí, presidente, yo, con todo cariño que le tengo, yo creo que usted no está siendo ecuánime ni con la oposición ni con sus propios partidarios. Yo creo que aquí hay un tema de suyo importante, y lo dice Alexis en su intervención. Aquí hay datos que faltan para tomar una buena decisión, ¿no? Y creo que esos datos tienen que ser relevantes, más que apurar la decisión, que incluso el diputado Ramírez hizo una propuesta de una votación express ya sabemos quién vota a favor y quién vota en contra, pero creo que tiene razón Alexis en lo que está diciendo. Si este es un tema que va a volver a tercer trámite aquí, entonces o sinceramos acá y somos un mero buzón aquí en esta comisión y en la Cámara y en el Senado efectivamente en la Real, o mejoramos el proyecto aquí, ¿cierto? Como lo hemos hecho otras veces, en otras intervenciones, y el Senado toma conciencia de que efectivamente hicimos la mejor negociación y el Ejecutivo también lo hizo. Pero en este artículo en especial tenemos que hacer un comparado con respecto a los otros países. Si 35%, 21 Estados Unidos, 24 la OECD, 35 Chile. O sea, si no vamos a disminuir la inversión extranjera con eso, entonces yo creo que nos estamos tapando el sol con un dedo, presidente. Pero no es contra usted, tampoco es contra el Ejecutivo. Es que tenemos que sacar un buen proyecto. Y por último, presidente, también quiero decirle que nosotros, al menos en Renovación Nacional, hemos sido bien apoyadores en la reforma tributaria con el tema de la elusión y la evasión. Aprobamos muchas cosas y creo que también estamos tratando de hacer un mejor proyecto. Entonces, yo no le compro y no le acepto, digamos, la forma en que trata, digamos, a que desde nuestra vereda estamos tratando de aportar a un proyecto, que podemos tener diferencias, podemos tener diferentes miradas, digamos, pero lo hacemos de buena fe. Nadie hace de mala fe el aporte, digamos. Entonces, yo creo que tampoco nos dé un portazo, nos tire piedras, digamos, porque tenemos un pensamiento distinto en algún proyecto, en algún punto del proyecto. Yo creo que ahí hay un tema, presidente, que le pido que el trato sea un poco más digno. Gracias. Yo lo único que he dicho después de escuchar un largo debate es que votemos. Y yo no sé quién se puede sentir ofendido por decir que votemos. A no ser de que el Ejecutivo, que votemos después de un largo debate, porque todos tenemos posiciones. Antes que el ministro diera a conocer la reforma tributaria, ya todos veníamos con posiciones claras. Algunos que éramos partidarios que hubiera reforma tributaria y otros que no hubiera. Y lo que hemos escuchado durante el debate estos 6 meses que llevamos ha sido eso.
que la gente que se opone a que haya reforma tributaria en Chile han dado N argumentos y los van a seguir y son legítimos, pero es una visión ya preconcebida. Entonces, lo único que yo he hecho. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo, solo quiero hacer una propuesta al Ejecutivo, porque yo tengo que seguir el reglamento, porque está puesto en votación el artículo, el numeral 2, que es lo que corresponde hacer. Entonces, no sé si el Ejecutivo quiere traer una propuesta para la tarde, algún estudio comparado que han solicitado los parlamentarios, cifras de diversos países que puedan de alguna manera clarificarle su posición, y no votamos y dejamos pendiente la votación y levantamos la sesión hasta la tarde. Es lo único, ministro. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo obviamente me incorporo ahora recién al final de la sesión. Estaba en la otra reforma, la reforma previsional. Lo que quiero decir es primero, presidente, yo creo que o sea, se le podrán atribuir muchas cosas al Ejecutivo, pero me parece que es difícil atribuirle que no ha sido realista en la discusión de esta reforma. O sea, llevamos 6 meses de discusión de este proyecto en esta comisión. Durante ese periodo hemos participado en diversas instancias para la discusión del contenido. Ha habido instancias técnicas, ha estado el mismo proceso de votación, y como producto de todo eso hemos presentado decenas de indicaciones, decenas, de las cuales todavía quedan varias por votar. Cuando se han pedido mayores antecedentes respecto a un tema, por supuesto que lo hemos buscado y lo hemos traído, y si respecto de este punto de fondos de inversión se requieren más antecedentes, los podemos traer, no tenemos problema. Ahora, yo creo que, ¿cierto?, para poder conciliar el realismo político con los objetivos que uno busca de una reforma, tiene que tener claro cuáles son los argumentos de fondo, y tiene que tener claro por qué está proponiendo las cosas de una manera y no de otra. En el caso, por ejemplo, de los fondos de inversión, que creo que tiene que ver con mucho la discusión que ha habido acá, hay una cuestión fundamental cuando uno trata de ligarlo a la inversión real, que es que los fondos de inversión son un vehículo de ahorro, como varios otros que existen, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno cambia el tratamiento tributario de uno de esos vehículos, lo que puede hacer es cambiar la composición o los canales a través de los cuales se produce el ahorro, pero no necesariamente va a cambiar las cifras globales ni va a cambiar la inversión. Las decisiones de inversión real son otro tipo de decisiones. Aquí estamos en otro lado del sistema financiero. No estamos en el lado del crédito o de donde se determina la inversión, estamos del lado de donde se canaliza el ahorro. Entonces, esa es una cuestión que es importante que la entendamos, que va a estar siempre, ¿cierto? Ha ido apareciendo en diversas oportunidades en esta discusión y aparece también en la discusión de la reforma previsional. Así que, presidente, esa es la manera en que nosotros lo aproximamos, y si se requiere más información... Sí. Para precisar, pero disculpe, que acabo de preguntar por teléfono. Están en proyecto de resolución y votan a la una la tabla. Y nosotros ganamos cuánto para la una, así que tranquila. Entonces, presidente, nosotros podemos... ¿Cuánto para la una y se vota a la una? Nosotros... Podemos traer antecedentes adicionales, como de hecho lo vamos a hacer en la tarde respecto de otro tema que quedó pendiente de votación anterior, ¿cierto?, que es el tema de los límites a los créditos tributarios y las franquicias tributarias. Así nosotros no tenemos inconveniente en hacerlo. Eso sería, presidente. Muy bien, por lo que percibo, por lo que percibo, dejaríamos suspendida la votación y levantamos la sesión hasta las 3 de la tarde para recoger los planteamientos que nos va a hacer el Ejecutivo. ¿Les parece, diputado? Muy bien.